del 2020 para trabajadores, cálculo anual de ISR, perdón, la cual será impartida por nuestro socio fiscalista, el contador público certificado Javier Valderrama, quien a lo largo de la reunión estará explicando las disposiciones aplicables sobre dicho procedimiento. Nuestra plática abarcará los siguientes puntos: conceptos grabados y exentos, la obligación de hacer el cálculo y las excepciones, cómo determinar el ISR y SUBE anual, saldos a favor de ISR del trabajador, la compensación del saldo a cargo o a favor entre trabajadores y la forma de pago para los importes a cargo. Esperando que esta información sea de mucha utilidad, le dejamos la palabra a Javier Valderrama. Gracias y sigan disfrutando de su tarde. Gracias, Carla. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Espero que estén excelente, que sus familias, sus equipos de trabajo estén muy bien de salud y que, por supuesto, nos sigamos cuidando todos. Miren, a pesar de que ya estamos en el mes de febrero y esta obligación está por vencerse, nos hemos dado cuenta en la práctica que de pronto existen algunos colegas que han dejado de lado esta obligación ante una declaración como tal que exista. Entonces, por eso nuestro interés de hacer esta plática. Estamos todavía en el mes de febrero, todavía en este mes se puede presentar el impuesto a cargo que se retenga a los trabajadores por motivo de este cálculo anual. Pero, insisto, el objetivo de esta plática es, aún estamos a tiempo para hacer algo. Entonces, por supuesto, las preguntas que tengan, las dudas, con toda confianza, las van haciendo a través de nuestro chat, y en la primera oportunidad, pues, simple y sencillamente las leo para pues poder atenderlas. Sin mayor preámbulo, iniciamos con nuestra plática, permítanme. Correcto. Les comentaba, la intención de esta sesión del día de hoy es precisamente hacer un repaso de todas las disposiciones que en algún momento hemos dejado de lado. Es muy común que de pronto, ante las cargas que tenemos a finales de año y a inicios de año, sobre todo por que declaraciones informativas, que declaración de riesgo de trabajo, empezar a trabajar con la declaración de impuestos sobre la renta, la del ejercicio, pues lo cierto es como que hay algunas obligaciones que, ante la falta de una declaración específica o especial, pues la verdad es que sí hemos venido dejando de lado. Y es que de alguna manera hemos estado muy atentos a las obligaciones que tienen que ver con presentación de declaraciones. Esta no requiere una presentación de una declaración informativa como tal, pero no significa que deja de existir la obligación. ¿Qué vamos a repasar el día de hoy? Como Carla bien comentó hace un momento, vamos a platicar sobre los antecedentes, de dónde nace todo esto, porque antes había una declaración informativa y de pronto porque ahorita ya no la tenemos. Tenemos también vamos a repasar los supuestos en los cuales uno está obligado a hacer el cálculo anual y en qué casos no se está obligado a hacer este cálculo anual, es decir, las obligaciones y las excepciones. Vamos a ver el procedimiento que se debe de llevar a cabo. Vamos a platicar también que pues, los sistemas de nóminas que utilizamos en las empresas, pues nos hacen ese trabajo de una manera mucho más rápida, mucho más sencilla, pero tenemos que revisar también cuál es el tratamiento que se le va a dar a los saldos a cargo y a los saldos a favor que tengan los trabajadores. Y también la manera en que podemos compensar el saldo a cargo de uno contra el saldo a favor de otros. Y ahí entregar efectivo directamente al trabajador. También vamos a ver, bueno, y una vez que ya tengo el cálculo, ¿cómo lo reflejo en el CFDI de nóminas? Y es que de pronto es común que hacemos el cálculo y simplemente lo dejamos en un papel de trabajo. No, espérame, hay campos especiales dentro del CFDI de nóminas donde vamos a estar manifestando
información relativa a los saldos a cargo y a los saldos a favor y cómo vamos compensando los saldos a favor contra las cantidades a cargo que se tengan. Vamos a repasar también de manera rápida los ingresos exentos con motivo de sueldos y salarios, no para verlos a detalle, no para analizarlos de forma así minuciosa, sino hacer un repaso de si efectivamente nuestro sistema de nóminas está aplicando las partes exentas y las partes grabadas de forma adecuada. Porque aun y cuando se trata de una retención para los trabajadores, es decir, una retención que es de un impuesto que es a cargo de ellos, los obligados solidarios somos nosotros como patrones, como empresas que estamos haciendo esos pagos y que estamos obligados a retener ese impuesto. También vamos a ver, bueno, que este cálculo anual no es simplemente una obligación como tal, sino además es un requisito para poder hacer deducible la nómina de todo el ejercicio. Imagínense que tengo una nómina de algunos millones de pesos y que por la gran mayoría de esos trabajadores incluidos en mi nómina debí de haber hecho el cálculo anual y no lo hice. Bueno, pues estrictamente estaría violando uno de los requisitos de deducibilidad y podríamos estar ante un rechazo de la deducción en caso de una revisión por parte de las autoridades fiscales. Y claro, vamos a traer por ahí algunas conclusiones al final. Ahora, un poquito de antecedentes. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque, como les platicaba hace un momento, antes en ninguna empresa se nos olvidaba hacer el cálculo anual de ISR de los trabajadores. Y no se nos olvidaba porque existía una declaración anual informativa de sueldos y salarios. Y esto se presentaba a través del anexo 1 de un sistema que ya se utiliza muy poco, que se llama el DIM, Declaraciones Informativas Múltiples. Ahora, en esta declaración que todavía existe, la podemos descargar de la página del SAT, hay un anexo 1 que se refiere a todos los trabajadores manifestando el importe que cada trabajador recibió, cuánto recibió, por qué concepto, cuánto fue grabado, cuánto fue exento, es decir, mucho detalle dentro de esa declaración informativa. Ahora, esa declaración cayó en desuso porque se estableció, se implementó el CFDI de nómina. ¿Cómo sabía antes de la existencia de los CFDIs? ¿Cómo sabía antes el SAT qué importe de salarios y de sueldos y de prestaciones y otras percepciones recibió cada trabajador? Pues lo cierto es que no sabía de manera individual cuánto recibía cada quien, sino a través de esta declaración informativa. Pero con la implementación del CFDI de nómina, pues ya sale sobrando esa declaración informativa, porque el SAT ya no necesita que yo como patrón le presente dicha informativa el 15 de febrero del año siguiente, sino que ya la información se la estoy dando semana con semana, quincena con quincena, mes tras mes. ¿Por qué? Porque con cada CFDI de nómina que yo timbro, el SAT automáticamente conoce cuál es el sueldo de cada una de las personas que me prestaron servicios. Entonces, esa declaración informativa existió hasta la ley que estuvo vigente en 2013. Recordarán ustedes que la ley del impuesto sobre la renta que tenemos vigente ahorita, pues viene de 2014 a la fecha. Sin embargo, en las disposiciones transitorias de esta nueva ley del 2014, sí se estableció la obligación de continuar todavía por 3 años adicionales con la obligación de presentar la declaración informativa de este anexo 1 del DIM del que les he estado platicando. Pero a partir de 2016, pues lo cierto es que a partir de 2017 más bien, pues ya no tengo la obligación de presentar esa declaración y muchas empresas, muchos contadores, dimos por hecho de que tampoco teníamos la obligación de presentar, de hacer el cálculo anual de los trabajadores, que era uno de los módulos de esa declaración informativa. Muchos dijimos, pues yo tengo que hacer el cálculo anual y tengo que manifestar la informativa. Desaparece la informativa, desaparece el cálculo anual a los trabajadores. No es cierto. La ley actual, la ley sigue contemplando dentro del texto de ahora en el artículo 97 la obligación de hacer el cálculo anual de impuestos sobre la renta de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. Es decir, de cada uno de los trabajadores se tiene que hacer este cálculo anual. Y lo cierto es que esto no ha cambiado. Esta obligación ya existe, ya existía antes y sigue existiendo. Lo único que se dejó de lado es la declaración informativa, pero el cálculo como tal sigue existiendo y por lo tanto nada me exime de la obligación de hacerle el cálculo anual
de impuestos sobre la renta precisamente a esos trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora, no le voy a hacer el cálculo anual en todos los casos. La regla general es, le voy a hacer el cálculo a todos, pero como en todos los casos también hay excepciones. Y aquí el mismo artículo 97 me precisa en qué casos no se va a hacer el cálculo anual de estos trabajadores. ¿En qué casos no? Bueno, cuando los trabajadores hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero, o bien hayan dejado de prestarme servicios antes del 1 de diciembre. En términos prácticos, si me prestaron servicios durante todo el año, entonces a esos trabajadores les hago el cálculo anual. Pero si fueron trabajadores que iniciaron la prestación de servicios después del 1 de enero o se me fueron de la empresa durante el año, pues lo cierto es que entonces ya no tengo la obligación de hacerle el cálculo anual por esos trabajadores. Entonces, primer supuesto de excepción. Si empezaron a trabajar conmigo después del 1 de enero o empezaron o se fueron, dejaron de prestarme servicios después antes del 1 de diciembre, entonces no estoy obligado a hacer el cálculo. Segundo supuesto, que hayan obtenido ingresos anuales por sueldos y salarios que excedan los 400,000 pesos. Y miren, véanlo de esta manera. Si estamos obligados como personas físicas, vamos a hacer un paréntesis, todas las personas físicas asalariadas que recibimos ingresos por importes superiores a 400,000 pesos, en términos de ley, estamos obligados a hacer nuestra propia declaración anual personal. ¿Qué significa? Si la ley obliga a las personas físicas a hacer su declaración anual personal cuando ganen más de 400, entonces, ¿para qué le hago yo como empresa el cálculo anual? Ya que el trabajador haga su propia declaración anual personal. Está obligado a hacer su propia declaración. Consecuentemente, yo como empresa no tengo la obligación de hacerle el cálculo anual a esos trabajadores. Insisto, la razón de fondo es porque ellos ya están obligados a hacer su propia declaración. Y el tercer supuesto en el cual yo no le voy a hacer el cálculo anual a los trabajadores, cuando el trabajador me haya comunicado por escrito que él va a hacer su propia declaración anual. A lo mejor trabajó conmigo todo el año. A lo mejor no ganó más de los 400,000 pesos, pero a él le interesa hacer su propia declaración anual. Que me avise por escrito y yo me olvido de él, no le hago el cálculo. O puede ser que a lo mejor ese trabajador esté obteniendo ingresos por otros conceptos y consecuentemente está obligado a hacer su propia declaración anual. De ser así, entonces tampoco estoy obligado a hacerle su cálculo anual. ¿Por qué? Porque él va a presentar su propia declaración anual personal. Pero insisto, nosotros como contribuyentes, nosotros como patrones, como empresas, no somos adivinos. No sabemos si el trabajador está obteniendo, por ejemplo, simultáneamente ingresos por sueldos y salarios de 2 o más empleadores. No sabemos si además de prestar servicios subordinados, también está a lo mejor obteniendo ingresos por honorarios, o está obteniendo algunas rentitas, o de pronto está obteniendo algunos ingresos derivados de plataformas digitales. No sé, no sabemos. Como empresa yo no sé si está obligado o no está obligado a hacer su declaración anual. Me tiene que avisar por escrito que él va a hacer su declaración. No me importa si es obligado o si es voluntario, pero si él me presenta un escrito diciéndome que va a hacer su propia declaración anual, entonces yo ya no le hago el cálculo. Y esta parte es importante, porque si yo le hago el cálculo indebidamente, yo le hago el cálculo porque no me avisó nada, no me comunicó por escrito, y obviamente yo le doy efectos, vamos a ver más adelante el tratamiento de los saldos a cargo y de los saldos a favor. Yo le doy efectos a ese resultado del cálculo anual y lo manifiesto en el CFDI de nóminas, y luego él por ahí en abril se le ocurre presentar su declaración anual porque está obligado, porque le dio la gana o porque consiguió algunas deducciones personales, pero presenta en aquel momento su declaración del ejercicio. Lo cierto es que es muy probable, es altamente probable que el SAT rechace ese saldo a favor,
¿Por qué? Porque yo ya le hice el cálculo anual, yo como empresa le hice el cálculo y le estoy aplicando el saldo a favor. Y luego él hace su declaración anual personal y va a determinar un saldo a favor y se lo va a pedir en devolución al SAT. Entonces, estaría duplicando, estaría beneficiándose de forma doble de ese saldo a favor. Uno, con el efecto que yo le voy a dar, y otro porque él va a pedir la devolución de ese saldo a favor. Ahora, que nos quede claro, sí me ha pasado, me ha tocado ver casos de trabajadores que presentan su declaración anual personal con un saldo a favor y el SAT se los regresa, a pesar de que la empresa también les hizo el cálculo anual y les está compensando su saldo a favor, o sea, se está duplicando el beneficio. Eso sí ha pasado, en la práctica me ha tocado verlo a mí en lo personal, pero eso no significa que esté bien. Eso no significa que la autoridad en algún momento pueda darse cuenta y diga, oye, acá esta empresa a través de los CFDI de nóminas me está diciendo que le está compensando un saldo a favor a ese trabajador con ese RFC. Y por ese otro lado, ese mismo trabajador con ese RFC me presentó su declaración anual y me pidió el saldo a favor y yo se lo regresé. Basta con que los sistemas crucen la información para que entonces el SAT pueda identificar. Entonces, esa partecita sí hay que tenerla clara. Incluso, siempre recomendamos a las empresas que le hagan un recordatorio a sus trabajadores. Oye, ¿vas a presentar declaración anual? Avísame antes del 31 de diciembre. Esa es la regla. Me tiene que avisar antes del 31 de diciembre que él va a hacer su propia declaración anual personal. Para entonces yo ubicarme en este inciso C del que les estamos platicando y dejar de hacerle el cálculo. Pero entonces, como empresa, insisto, no soy adivino, como empresa yo aplico la disposición tal como está. Oye, pero a mí, yo sé que ese trabajador presenta su declaración anual personal, o yo sé que ese trabajador tiene deducciones personales, o yo sé que ese trabajador obtiene ingresos por otras fuentes y por lo tanto presenta su declaración anual personal. Pues todo eso podrá estar muy bien, pero yo como empresa necesito un documento para liberarme de esa obligación. Si nadie, ningún trabajador me presenta esa comunicación por escrito a mi empresa, lo cierto es que yo tengo que cumplir estrictamente con lo que dice la norma. Y la norma me dice, hazle el cálculo anual a esos trabajadores. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, regla general, le hago el cálculo anual de ISR a todos los trabajadores, a todos. Esa es la regla general. Segundo, excepto a los que no me hayan prestado servicios todo el año, excepto a los que ganen más de 400,000 pesos por sueldos y salarios, y excepto a los que me hayan comunicado por escrito que ellos van a hacer su propia declaración anual personal. En esos casos, dejo de hacerles el cálculo anual a ellos. Pero si de pronto ni siquiera hago el cálculo de mis trabajadores, o cuando entro al sistema de nóminas le aviento el teclazo para que me haga el cálculo de todos, oye, espérame, tengo que revisar si me ubiqué o no me ubiqué en ese supuesto. De entrada, si no me prestó servicios durante todo el año, no le debo de hacer el cálculo anual, ya que él haga su propia declaración si es que él quiere, pero yo como empresa no le voy a hacer el cálculo anual, ¿de acuerdo? Entonces, obligación a todos y solo existen estas tres excepciones para dejar de hacer el cálculo anual a los trabajadores. Siguiente, ahora, ¿y con qué procedimiento? Digo, ya quedamos de que voy a efectuar o estoy obligado a hacer el cálculo anual, ya revisé si me ubico en alguna de las excepciones y pues ni modo, voy a tener que hacer el cálculo anual. Bueno, de ser así, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a efectuar ese cálculo anual de impuestos sobre la renta? Ah, bueno, pues el mismo artículo, todo este cálculo está en un solo artículo, obligaciones, excepciones y procedimiento. Y me dice, ¿sabes qué? Está sencillo. Agarra todos los ingresos anuales y aplícales una tarifa anual. Así de sencillo. Ahora, si a los ingresos anuales, ingresos fiscales, o sea, ingresos grabados, le aplico la tarifa anual, significa entonces que eso va a resultar en un impuesto del ejercicio. Pero durante el año yo le hice retenciones de ISR a ese trabajador. Entonces, si a su ingreso anual le aplico una tarifa anual para determinar un impuesto anual,
pues hay que restarle lo que le retuve durante ese mismo año. Le acredito las retenciones que se hubieran efectuado durante el ejercicio y ahora sí voy a saber si hubo saldo a cargo o saldo a favor. Pero mucho ojo también. ¿Qué pasa con trabajadores de cierto nivel de salarios a los cuales les apliqué subsidio al empleo? Y mucho ojo, aquí no estamos hablando de si le di subsidio al empleo en efectivo, si tuve que entregar sube a favor. No estamos hablando de eso, estamos hablando del sube que se le aplicó, que le correspondió durante cada uno de los meses del ejercicio. Ese sube aplicado, ese sube que le correspondió, es el que me interesa. ¿Por qué? Porque se supone que por el nivel de ingresos que tiene ese trabajador, que no es un ingreso alto, pues entonces se hizo acreedor, le tuve que aplicar la tabla de subsidio para el empleo y le disminuí su impuesto a retener durante el año. Oye, si ese fue un beneficio que le apliqué durante el año y ahora que le voy a hacer el cálculo anual no se lo aplicara, créanme, a todos les daría impuesto a cargo. Consecuentemente, el mismo decreto que estableció el subsidio para el empleo prevé, ¿sabes qué? Si a algún trabajador le aplicaste subsidio durante el año, aplícaselo contra el impuesto del ejercicio también. Es decir, agarra tu ingreso anual, aplícale la tarifa y contra ese impuesto anual disminúyele el sube que le aplicaste. Y ahora sí, ese neto va a ser tu impuesto sobre la renta del ejercicio. Si esto mismo lo vemos de una forma esquemática, tendríamos esta formulita. Oye, de todos los ingresos anuales que obtuvo el trabajador, que se le pagaron a los trabajadores, pues hay que restarle los ingresos que fueron exentos. Eso ya lo hizo nuestro sistema de nóminas, o ya lo hice yo durante las nóminas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, ahora que voy a hacer el cálculo anual, aquí yo no estoy determinando partes exentas. Las partes exentas ya se determinaron durante todo el año. Ahora simplemente voy a agarrar la suma de todo el ingreso grabado que tuvo el trabajador durante el año. Le voy a aplicar la tarifa anual de ISR, está en el 152. Le voy a restar, como ya les dije hace rato, la suma de todo el sube que le correspondió durante el año. O sea, no hay una tabla anual de sube, ¿eh? Eso no debe de quedar claro. Y no estamos hablando tampoco del sube que se le entregó en efectivo. Estamos hablando del sube que se le aplicó de acuerdo a la tabla en cada uno de los meses. Entonces, si le aplico la tarifa anual y le aplico también, le resto, le disminuyo la suma de todos los subes que le apliqué, ahora sí, el resultado de esto se llama impuesto del ejercicio. Ahora sí, si ese es el impuesto del ejercicio, pues hay que restarle lo que me retuvieron durante el año, ¿de acuerdo? Me ha tocado hacer o ayudarle a algunos trabajadores que quieren hacer su cálculo anual porque dicen que tienen algunas deducciones personales y quieren determinar saldo a favor. Pero sorpresa, la empresa no les retuvo impuestos sobre la renta. Oye, pues tendrá deducciones personales y obviamente te generaría muy probablemente, si te hubieran retenido algo, te hubiera quedado algo a favor. Pero tienes un problema, trabajador. Como tu ingreso no fue muy alto y durante el año no te retuvieron impuestos sobre la renta, pues no puedes generar ningún saldo a favor. El saldo a favor de ISR deriva de que le retuve impuesto en exceso. Si no hubo impuesto, no hay nada que regresar. No le puedo regresar al trabajador nada si es que no le retuve nada. Entonces, requisito para que exista un saldo a favor, que haya retenciones durante el año mayores al impuesto del ejercicio. Este es el esquema que se debe de seguir para hacer el cálculo anual de los trabajadores. Ahora bien, si ya tengo el total, le resto mis exentos, determino mis ingresos grabados, le aplico la tarifa anual, le resto todo el sube que se le aplicó durante el ejercicio al trabajador y eso me resulta en el impuesto del ejercicio y contra eso le enfrento lo que le retuve. Recuerde, si tengo un impuesto anual y le resto todo lo que le retuve de impuesto durante el año, ahora sí, me va a dar o un ISR a retenerle al trabajador o me va a arrojar un ISR a favor del trabajador. En términos teóricos, a ningún trabajador debería darle impuesto sobre la renta a cargo. Teóricamente, desde luego que siempre hay excepciones, pero en la gran mayoría de los casos no debería de ser así.
Cuando da a cargo con algún trabajador es porque durante el año, en alguna semana, en algún mes del año, hubo un error en el cálculo del impuesto. Significa que en aquel momento le retuve de menos. Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque la tarifa está diseñada, la tarifa anual que estamos aplicando aquí, está diseñada que me acumula los ingresos de los 12 meses y le aplica una tarifa acumulada de 12 meses. La tarifa anual es la suma de las 12 tarifas mensuales. Consecuentemente, si yo tuve un ingreso uniforme durante todo el año, ahora que haga mi cálculo anual, el resultado va a ser cero, nada a cargo y nada a favor. ¿Por qué? Porque se trata de un ingreso uniforme que obtuve. Ahora, si en algunos meses hubo ingresos extraordinarios, imaginemos en el mes de mayo que algún trabajador cobró mucha PTU grabada, obviamente cuando yo le aplico la tarifa mensual a ese ingreso extraordinario, obviamente en ese mes se le va a ir para arriba el impuesto a retener. Pero ese ingreso extraordinario es nada más de ese mes, no de los demás meses. Cuando anualizo el ingreso, cuando sumo todos los ingresos del ejercicio y le aplico una tarifa anual, que es la suma de las 12 mensuales, teóricamente debe de resultar un saldo a favor, porque ese ingreso fue extraordinario en un solo mes, no en los otros 11 meses. Lo mismo pasa con el aguinaldo o algún bono que se hubiera recibido. Obviamente la tasa efectiva de impuestos del mes en el que se recibe se va para las nubes, se va para arriba, pero el resto de los meses no. Consecuentemente, ya que se hace el mix, ya que se saca el promedio, ya que se saca la suma de todos los ingresos, teóricamente debería de resultar siempre saldo a favor cuando hay ingresos extraordinarios en alguno de los meses. Por eso les digo, ¿y qué pasa si me da a cargo en el cálculo anual? En algo la regamos durante el año, nuestro sistema de nóminas en algo se equivocó. Me ha tocado ver que de pronto cuando un trabajador cobra vacaciones o cobra algún bono o cobra alguna percepción extraordinaria, lo que hacen algunos sistemas es la percepción, la mensualiza, le aplica la tarifa mensual y luego otra vez la baja a periodo semanal. Espérame, ¿y ese procedimiento dónde está en la ley? La ley no prevé ese procedimiento. La ley me dice, hay ingreso mensual, se le aplica la tarifa mensual. O sea, a un ingreso mensual se le aplica la tarifa mensual. Sí permite la ley que cuando haya percepciones por periodos menores a un mes, se pueda aplicar la tarifa de cada uno de sus periodos. Pero no nos engañemos, la ley me habla de un ingreso mensual y una tarifa mensual. Por eso les digo, cuando me da cargo en el impuesto, en este cálculo anual, lo más probable es que nuestro sistema de nóminas en alguna semana, en algún mes, cometió un error de ese tipo. ¿De acuerdo? Pues bien, una vez que ya hice todo este procedimiento, una vez que ya hice el cálculo del impuesto del ejercicio, ¿qué sigue? Lo que voy a hacer ahora es, bueno, aquí en su material les voy a dejar la tarifa anual que vamos a estar aplicando. Se publicó en el diario, digo, ya viene desde el año pasado, es declaración, la tarifa del 2020, se publicó este año en el anexo 8 de la miscelánea, el 11 de enero, entonces ahí se las voy a dejar en su material, por si acaso no la tienen a la mano. Pero una vez que ya hice el cálculo y que le apliqué la tarifa y que le resté el subsidio, bueno, ¿y ahora qué hago con el resultado? Obviamente, como les dije, o me puede dar un impuesto sobre la renta a cargo o me puede dar un impuesto sobre la renta a favor para cada uno de mis trabajadores. ¿Cuál es el tratamiento que le voy a dar a cada uno de estos resultados? Pues bien, si me da a cargo, imaginemos ese ejemplo. Tengo un impuesto anual según la tarifa de 1,000, la suma de todos los subes fue de 700, me queda un ISR del ejercicio de 300. Durante el año, yo le retuve al trabajador 150, es decir, se quedó corto. Le retuve de menos. Ah, bueno, pues significa que ahorita en el cálculo anual le da a cargo 150. ¿Cuál es el tratamiento de esos 150? Pues bueno, yo se lo debo de retener al trabajador y enterárselo a la autoridad a más tardar en este mes de febrero. Sí, no es un impuesto de diciembre, es un impuesto de todo el 2020 que se vence en el mes de febrero.
¿de acuerdo? ¿Y cómo lo voy a enterar? Así como entero mis declaraciones mensuales, a través del sistema de declaraciones y pagos. Ahorita vamos a ver en qué renglón. Pero de entrada, este 150 pesos es un impuesto al trabajador. Nos debe quedar claro esto. Este cálculo anual es a los trabajadores. Y así como en cada nómina yo le retengo un impuesto al trabajador, yo soy un simple intermediario como empresa, el resultado de este cálculo también es del trabajador y se lo debo de retener a él. En alguna plática me decía una persona, oye, pero si el error lo cometió la empresa durante el año, me retuvo de menos a lo mejor durante el año y ahorita me da a pagar, pues no es culpa mía, es culpa de la empresa. Y le digo, tienes toda la razón, excepto que el impuesto es tuyo, no es de la empresa. O sea, estoy consciente que es probable que durante el año se pudo haber cometido algún error y que te retuvieron impuesto de menos, un impuesto menor al que realmente te correspondía. Pero no nos engañemos, sigue siendo tu impuesto. Lo que no te retuvieron durante el año, lo vas a pagar ahorita en el cálculo anual. Porque, insisto, el contribuyente es el trabajador. La empresa no es el contribuyente en materia de sueldos y salarios. La empresa es una simple intermediaria a la cual la ley le impone la obligación de hacer un cálculo y efectuar una retención. Sí, lo retuvo mal, de acuerdo. ¿Puede haber una sanción para la empresa? De acuerdo. Pero el impuesto sigue siendo del trabajador. Así que si hubo algún error durante el año, pues obviamente aquí le va a arrojar esa diferencia a cargo y se le debe de retener al trabajador y enterárselo al fisco a más tardar el 28 de diciembre. No se me vence el 17, se me vence a más tardar el último día de febrero de este año, que creo que cae en un día inhábil, se brinca al 1 de marzo, ¿no? Pero esa es la regla general. Lo que sí me ha tocado ver en la práctica es que de pronto hay empresas que dicen, sabes que yo soy buena onda y te da un impuesto a cargo de 150, no te preocupes, yo como empresa lo voy a absorber. Sí, nada más que ese gasto que va a absorber la empresa es no deducible, no debe de quedar claro. Cuando un contribuyente, cuando una empresa paga, absorbe como gasto un impuesto que originalmente corresponde a un tercero, entonces ese gasto se considera no deducible, fracción primera del 28. Así expresamente. ¿Por qué? Porque es un impuesto que originalmente corresponde a un tercero. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y dónde voy a manifestar este impuesto, esos 150? ¿Dónde lo voy a presentar? Así como presento mis declaraciones de cada uno de los meses. Voy a presentar, así como presento las retenciones de cada mes. Bueno, nada más que aquí voy a ponerle que es un impuesto del ejercicio, que es del 2020, el periodo es del ejercicio, y selecciono que es ISR retenciones por salarios. Y aquí expresamente me dice la fecha que se me vence, el 1 de marzo, el lunes 1 de marzo de 2021. Nada de que agarre diciembre y haga una complementaria, nada de que, oye, si es de 2020, tengo que calcular la actualización de recargos. No, hay un renglón especial para enterar estas diferencias. No lleva actualización, no lleva recargos y el propio sistema, la propia página me dice que se vence el 1 de marzo de 2021. ¿De acuerdo? Ahí es como lo voy a enterar. Ahora, recomendación, desde luego, recomendación para los próximos años. Esta es una obligación que la tenemos que seguir cumpliendo, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa si le da a cargo a un trabajador y hoy o mañana hago este cálculo y digo, híjole, le dio a cargo, hay que retenérselo? Y volteo y resulta que ya no está trabajando conmigo. ¿Cómo le retengo si ya no está trabajando, si ya se fue? A lo mejor renunció en enero o en los primeros días de febrero. Bueno, por eso la recomendación es que a más tardar a principios de cada año, a principios de enero, se haga este cálculo anual para, de resultar a cargo con algún trabajador, tener oportunidad de retenérselo. ¿Por qué? Porque el hecho de que ese trabajador ya no esté conmigo, le hice el cálculo anual. ¿Por qué? Porque estuvo obligado, no cayó en ninguna excepciones, le apliqué la tarifa anual, le dio un impuesto a cargo, se lo debo retener para dárselo al fisco. Pero él ya no está conmigo.
¿Cómo se lo retengo? No hay manera, lo voy a tener que absorber, ahí no es opcional. El fisco no me va a decir, ya se te fue, ¿sabes qué? No hay bronca, olvídate, no hay problema, no me lo pagues porque ya no se lo retuviste. No, recuerden que el artículo 26, fracción primero de código, me establece que yo soy responsable solidario como retenedor cuando estando obligado a retener un impuesto, no lo hago hasta por el importe que debí de haber retenido. Tengo que asumir mi responsabilidad solidaria. Consecuentemente, esté o no esté el trabajador, se lo retenga o no se lo retenga el trabajador, yo se lo tengo que enterar al fisco federal en este mes. Esa es la regla. Ahora, puede ser también que el importe que le da cargo al trabajador pues, es muy alto comparado con su percepción en cada una de las de las nóminas. Puede decir, sabes que no me lo retengas todo, porque obviamente si te da cargo 5,000 pesos y tu nómina es de 4,000, pues no me alcanza para pagarte el impuesto. ¿Qué va a pasar en esos casos? Pues que la empresa va a estar financiando al trabajador. ¿Por qué? Porque a la empresa debe de enterar en el mes de febrero a más tardar este impuesto retenido, ¿de acuerdo? O sea, nada lo exime de enterar el impuesto, ¿de acuerdo? Ahora, si lo voy a financiar, es decir, yo como empresa tengo que pagárselo al fisco, pero no se lo puede retener al trabajador. ¿Qué significa? Que le voy a hacer un préstamo, voy a financiarlo por el impuesto que le da a cargo. Bueno, no se nos olvide nada más, que no le puedo retener al trabajador lo que me dé la gana. Para empezar, la Ley Federal de Trabajo me dice que solo me pueden descontar cantidad del salario cuando hay un préstamo de acuerdo a lo que ambas partes hayan negociado. Pero el importe a retener por concepto de préstamos al trabajador en ningún caso puede exceder del 30% del excedente del salario mínimo general. ¿Por qué? Porque la legislación laboral prevé pues, que tampoco se sangre mucho el salario del trabajador. Oye, está bien, le debes a la empresa, de acuerdo, hay que pagarle a la empresa, sí, pero no te va a retener la empresa lo que ella quiera. Hay un tope, no puede ser mayor, insisto, del 30% del excedente del salario mínimo general. ¿Qué tenemos que hacer? Pues determinar cuál es el salario mínimo general de la zona geográfica en la que nos encontremos. Ya sabemos que en el país hay 2 zonas geográficas. Bueno, pues determinamos cuál es ese salario mínimo. Si hacemos pagos semanales, bueno, lo elevamos a la semana, le subimos el 30%, bueno, le determinamos el 30% y bueno, ese es lo máximo que le voy a poder tener, no más del 30% del excedente, es decir, el salario mínimo lo comparo contra el sueldo y sobre ese excedente, lo máximo que le puedo quitar a la semana o al mes o a la quincena es el 30% sobre ese excedente nada más. O sea, no le puedo retener como empresa lo que me dé la gana en caso de que haya un préstamo, sino hasta ese tope que dice la legislación laboral. Y tampoco se vale de que, oye, voy a pagar el impuesto por ti y luego te lo voy cobrando en abonos chiquitos, ¿no? Como si fuéramos una de esas tiendas muy famosas a nivel nacional. Y te lo voy descontando, pero pues te voy a cobrar intereses, ¿no? En materia laboral, el 111 prohíbe que haya intereses en el caso de préstamos que haya entre el patrón y el trabajador. Regla general, hay que retenerle todo el impuesto. No tiene capacidad suficiente el trabajador para que le descuente todo su saldo a cargo, lo puedo financiar siempre y cuando no viole este par de artículos de la legislación laboral. Bien, eso es cuando me arroja un impuesto a cargo, ¿de acuerdo? Es decir, hago el cálculo, me determino un impuesto sobre la renta del ejercicio, lo comparo contra las retenciones que le efectué durante el año y me quedé corto en las retenciones, ni modo, resulta un saldo a cargo y ya vimos, lo tengo que pagar al fisco a más tardar el día último de este mes. Estamos a escasas una semana y días para que se nos vence este plazo. Ahora, ¿pero qué pasa si es al revés? ¿Qué pasa si le retuve en exceso? Es decir, imaginemos este ejemplo que traemos aquí en la pantalla. Le aplico la tarifa y resulta que le arroja un impuesto según tarifa de 1,000. Le resto todos los subes mensuales que le apliqué, no que le pagué en efectivo, sino que le apliqué lo que le correspondió al trabajador
durante cada uno de los meses, la suma de todos los meses, y la diferencia es un impuesto sobre la renta del ejercicio de 300. Pero durante el año, yo le quité un impuesto sobre la renta de 400. Oye, si el impuesto anual es 300 y yo le retuve 400 durante el año, entonces le va a quedar un saldo a favor de 100 pesos. Ese trabajador va a tener un saldo a favor. ¿Por qué? Porque le retuve de más. ¿De acuerdo? Ahora, paréntesis cultural, y es mera cultura, al final no importa, porque importa lo que diga la ley, y la ley me dice en qué casos no se hace cálculo anual. Pero el paréntesis cultural, ¿se acuerdan que hace rato les decía que si no trabajó conmigo todo el año, no le hago el cálculo anual? Bueno, una de las razones por las cuales está esa excepción es porque la tarifa anual es una sola para todo el año. Si el trabajador hubiera trabajado 6 meses, le aplico la misma tarifa. Si trabajó 12 meses, le aplico la misma tarifa. Si solo hubiera trabajado 3 meses, le aplicaría la misma tarifa anual. Es decir, sería un ingreso pequeño de 3 meses y le calcularía con una tarifa de 12 meses. A todos ellos les daría saldo a favor. A todos, sin excepción, estoy seguro. Por eso, digo, de alguna manera medio mañosamente está previsto en la ley que en esos casos yo como empresa no les debo de hacer el cálculo anual a esos trabajadores. Ya si ellos quieren hacer su declaración, que la hagan, están en todo su derecho, pero yo no le haría el cálculo anual. ¿Por qué? Porque me ubicaría en este supuesto. Todos tendrían saldo a favor, porque sería un ingreso de menos de un año aplicándole una tarifa de todo un año. ¿De acuerdo? Pero bien, ese es el paréntesis cultural del por qué existe esa primera excepción de que hayan trabajado conmigo los 12 meses. Ahora bien, ¿y qué voy a hacer con ese saldo a favor? Ya vimos, le retuve de más. ¿Qué hago? Ah, bueno, pues entonces no se lo voy a regresar en efectivo. Eso nos debe quedar claro. La primera regla, hay una opción más adelante, pero la primera regla es que ese saldo a favor se las voy a compensar contra sus retenciones del mes de diciembre de ese mismo trabajador, que obviamente ahorita ya estamos fuera de tiempo, o contra las retenciones sucesivas a más tardar en el ejercicio siguiente. Es decir, hay 100 pesos a favor, no se los puedo regresar cash. ¿Qué hago? Se lo aplico contra retenciones futuras, contra retenciones de 2021. Y a lo mejor ahorita en marzo, a este trabajador le tengo que retener 500 pesos de impuesto sobre la renta. Imaginemos que le hago el cálculo, marzo 2021, le debo retener 500. Le voy a decir, espérame trabajador, pero traes un saldo a favor del año pasado de 100, así que te lo aplico y lo neto a retener van a ser 400. Es decir, se compensa el saldo a favor que tenga el trabajador contra sus retenciones futuras de este año nada más. Insisto, siempre y cuando sean de este mismo año. Ahora, ¿por qué les decía que estamos fuera de tiempo en lo de diciembre? Pues porque ya estamos en febrero. Pero ustedes bien podrían hacer este cálculo anual en la última nómina de diciembre, considerando todos los ingresos del año, le hacen el cálculo anual y si resultara un saldo a favor, de una vez se lo aplican contra mismo diciembre. No necesitan esperarse hasta 2021 o hasta enero del año siguiente. Pero vamos, aún así, todavía hay manera de que ese trabajador recupere ese saldo a favor. ¿Cuándo? Cuando tenga saldos a retener, cuando tenga impuesto a retener, yo se lo voy a aplicar contra ese impuesto a retener de 2021. Ahora, si acaso se tratara de un trabajador de sueldo relativamente bajo, en donde no le va a dar ISR a retener durante los meses, durante las semanas, pues ese saldo a favor ahí se va a quedar guardadito. No lo puedo aplicar porque no hay contra qué aplicarlo. Necesariamente tiene que haber un ISR a retenerle a ese trabajador para que yo le pueda compensar el saldo a favor. Y es lógico, no puedo compensar un saldo a favor si no tengo contra qué compensar ese saldo a favor. A lo mejor me tendría que esperar al mes de mayo que reciba algo de PTU, porque obviamente como se incrementa el ingreso mensual, se incrementa el impuesto sobre la renta y a lo mejor ahí sí le da impuesto sobre la renta a retener. Pero vamos,
tendría que esperarme hasta que exista un ISR a cargo durante 2021 para poder aplicarle el saldo a favor de 2020. ¿De acuerdo? Ahora, insisto, y esta compensación no es un neteo que se hace en papeles de trabajo, ¿eh? Hay un campo dentro del CFDI para aplicar ese saldo a favor del ejercicio 2020. Entonces, para que no se nos olvide, no creamos que simplemente le da una cantidad a retener y agarro la calculadora, le resto el saldo a favor y ya le retengo el neto. No, no, espérame. Nunca vayan a hacer eso. Porque si ponen imaginemos que en el mes de marzo le da 1,000 pesos a retenerle y yo a través de un papelito de trabajo yo digo que le voy a aplicar 100 pesos, estos 100 pesos a favor, y en la nómina le digo que retenga 900, se va a quedar corto con cuando le haga el cálculo anual 2021. Tiene que aparecer todos los 1,000 pesos completitos de ISR a retener en marzo, y luego por separado un renglón que diga y saldo a favor ISR 2020, donde le aplique los 100. Pero no puedo netearlo de forma interna, de forma manual. En el sistema, en el CFDI, tiene que haber un campo que diga compensación de saldos a favor. ¿De acuerdo? Entonces, para que no se nos pase esta regla. Y claro, eso de el control de los remanentes también es importante, porque seguimos en este mismo ejemplo. Tiene un saldo a favor de 100. Está bien, ya quedamos que se lo voy a compensar contra sus retenciones del mes de marzo. ¿Qué hago? Si a lo mejor en marzo solo tiene 40 pesos a cargo. Ah, bueno, pues le aplico los 40 pesos y le queda un remanente de 60. Y en abril tiene otros 40 pesos a retener. Ah, bueno, les aplico otros 40 y quedan todavía un remanente de 20. Pero tengo que llevar ese control de los remanentes, que no se nos vaya a pasar. Capaz de que nos vamos con inercia y le empezamos a compensar otros 40 en mayo cuando solo tiene derecho a 20. Ahora, en los FDIs, insisto, hay un campo, y lo vamos a ver más adelante, que se enfoca al remanente de saldos a favor. Entonces, me ayuda a llevar ese control, pero obviamente tiene que partir del importe total del saldo a favor, y ya el sistema solo va llevando ese control del que estamos platicando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿y qué pasa? Porque es también común que de pronto hay un trabajador que tuvo un ingreso gravado anual, le apliqué la tarifa del impuesto, le apliqué la suma de todos los subes que le correspondieron durante el año y le da un saldo a favor de 100. Corrección, no existe un saldo a favor de 100, existe un impuesto sobre la renta de 0. Es decir, que le haya aplicado subes mayores al impuesto sobre la renta del ejercicio, no genera un impuesto sobre la renta negativo. No me genera un sube a favor. No existe una cosa tal. En esos casos, el impuesto sobre la renta automáticamente va a ser 0. Y claro, si durante el año le retuve algo de impuesto, eso sí puede ser a favor. Recuerden ustedes, para que exista el saldo a favor, tuvo que haber habido una retención de impuesto durante el año. De lo contrario, no va a haber nada. Oye, el sube es mayor que el impuesto anual y aparte le retuve 25. Lo único que tienes a favor es 25. Nada más. Oye, y si no hubiera habido retención durante el año, pues no hay ni impuesto a cargo y no habría ni impuesto a favor, aun y cuando el sube haya sido mayor que el impuesto sobre la renta según la tarifa. ¿Por qué? Porque no existe una cosa tal como sube anual a favor. Eso no existe. ¿De acuerdo? Entonces, para que también no nos confundamos de que comparo sube contra tarifa y si es mayor el sube queda a favor. No, queda 0. ¿De acuerdo? Y claro, le acredito lo que retuve y eso sí me puede dar a favor. ¿Y qué voy a hacer con estos 25 a favor? Ya lo platicamos hace ratito. Lo compenso contra sus retenciones del año siguiente. ¿De acuerdo? Ahora, una parte que no muchas empresas aplican, pero además que no aplican indebidamente, porque la ley me dice que cuando existan saldos a cargo de unos trabajadores, recuerden, yo le voy, del 100% de mis trabajadores, voy a dejar fuera a todos los que se ubicaron en la excepción.
No trabajaron todo el año, van para afuera. Ganaron más de 400, van para afuera. Me comunicaron por escrito que iban a hacer su anual, van para afuera. Y de los que quedan, les hago el cálculo de forma individual a cada uno. No es un cálculo global, es un cálculo individual por cada trabajador. Y desde luego va a haber unos trabajadores que tengan impuesto a cargo y va a haber otros trabajadores que tengan saldo a favor. Es decir, voy a tener saldos a cargo, saldos a favor. La regla general es a los que tienen a cargo les quito el impuesto y se lo doy al fisco en febrero. Y a los que tienen a favor, pues se lo voy compensando contra sus retenciones de 2021. Esta regla dice, oye, si le vas a quitar a unos para dárselos al fisco y a los que tienen a favor se los vas a compensar contra retenciones del año siguiente, ¿qué tal si le quitas a unos para dárselos a otros? Eso es una compensación entre los trabajadores. Ahí significa que le voy a quitar dinero a los que les dio a cargo y se los voy a entregar, no compensar, se los voy a entregar cash a los trabajadores que les dio saldo a favor. Por eso se le llama compensación entre ellos. Dice el fisco, si le vas a quitar dinero a unos trabajadores para dármelo a mí, ¿sabes qué? No me lo des a mí, dáselo a los que les dio a favor. Y así cuando en el próximo año, en lugar de estarle compensando contra las retenciones de cada uno de los meses, pues simplemente ahora sí la retienes completo. ¿Por qué? Porque el saldo a favor que tuvieron ya lo recuperaron. Ahora, digo, hay unos requisitos un tanto obvios, ¿no? ¿Se puede efectuar compensaciones de saldo a cargo de unos contra saldos a favor de otros? Sí. Requisitos. Que se trate de trabajadores que no presenten declaración anual. Pues sí, ¿no? Si tuvieran ellos que hacer su declaración anual, ni siquiera les estaría haciendo el cálculo yo. O sea, como que es ilógico. Si hicieran su declaración, yo me olvidaría del cálculo y por lo tanto no me metería en bronca de estar compensando saldos a cargo con saldos a favor. Segundo requisito, que presten servicios a un mismo patrón. De entrada, si un trabajador presta servicios de forma simultánea a dos o más patrones, está obligado a hacer su propia declaración anual personal. Y me debió de haber avisado por escrito esa situación y por lo tanto tampoco estaría calculándole este impuesto del ejercicio. Y el tercero, bueno, que haya documentación que demuestre claramente que le quité a unos para entregárselos a otros. Esa sí tiene un tanto de lógica. Pero los primeros dos requisitos pues, son más que obvios. Si no, ni siquiera les estaría haciendo el cálculo anual. Si vemos un esquema, si viéramos un ejemplo con trabajadores que tienen a cargo y trabajadores que tienen a favor, lo miraríamos de esta manera. Primer columna, vamos a enfocarnos en la primer columna primero. Imaginemos que no me importa compensar saldos a cargo con saldos a favor. ¿Qué haría? Pues a los que les dio a cargo, 7,900, a esos trabajadores les voy a quitar el impuesto y se lo voy a dar al fisco en este mes de febrero. Oye, ¿y qué pasa con el último renglón? Los trabajadores que tienen saldo a favor. Ah, pues a ellos se los voy a compensar contra sus retenciones de 2021. Si ignorara la regla de compensación entre trabajadores, esto es lo que yo haría. Le quitaría 7,900 a unos para dárselos al fisco y a los que les dio 4,052 se los compensaría contra sus retenciones del año siguiente. Pero aplicando esta regla de compensación entre trabajadores, que ojo, ya quedamos, ni siquiera es opcional. La ley me dice que se deberán compensar. Lo que va a pasar es que le voy a quitar 7,900 pesos a unos trabajadores y le voy a dar el saldo a favor a los otros trabajadores. Recuerden ustedes, los que tienen saldo a favor son de 4,052. Es decir, le quito 7,900 a unos para darles 4,052 a los otros. Y aún así hay un excedente que le voy a pagar al fisco, los 3,800. En lugar de agarrar todos los 7,900 y dárselos al fisco, esos 7,900, nada me los quita, ¿eh? Me voy a ejecutar a esos trabajadores que tienen saldo a cargo. Se los voy a quitar. La única diferencia es que en lugar de agarrar todos los 7,900 y dárselo al fisco, ahí separo 4,052 para dárselos a los trabajadores que tienen a favor y todos los 3,800 excedentes
eso sí se los doy al fisco. O sea, la cantidad a cargo es la misma. Todo está, la diferencia es a quién se lo doy. ¿Se lo doy todo al fisco o se lo doy una parte al fisco y otra parte a los trabajadores que tienen saldo a favor? Si en esta segunda columna, con la compensación, resulta que todo lo que le quité a los trabajadores se lo doy a los que tienen a favor, pues ya obviamente esos trabajadores ya no van a tener nada que les compense en 2021. ¿Por qué? Porque todo su saldo a favor ya lo recuperaron. ¿Cómo lo recuperaron? Con el dinero que le quité a los que le dio a cargo. Entonces, le quité a uno, se lo di a ellos y consecuentemente ya no hay nada que compensarles contra retenciones de 2021. Tercer supuesto, con compensación, pero volteadas las cifras. Resulta que a los trabajadores, la suma de todos los trabajadores fueron 3,000 pesos a cargo. Pero a los trabajadores que les dio a favor, la suma de todos ellos son 4,052. Oye, le voy a quitar 3,000 pesos a los que les dio a pagar y se los voy a entregar a los 4,052 que les dio a favor. Espérame, no me alcanza. Solo tengo 3,000 pesos disponibles. Ah, bueno, pues solo le voy a entregar 3,000 pesos a los que les dio saldo a favor. Oye, pero la suma de todos ellos fueron 4,000. Pues con toda la pena del mundo, solo tengo 3. No le puedo dar 4,052 cash. Eso nos debe quedar clarísimo. La compensación es, le quito a unos para darle a otros. Pero si lo que le quito a unos no alcanza para todos los que tienen a favor, pues solo entrego lo que tengo disponible, los puros 3,000 pesos en esa tercera columna. Oye, y si no voy a entregar todos los 4,052, sino nada más 3,000, ¿qué pasa con los otros 1,000 que quedan volando? Ah, bueno, a esos trabajadores se los voy a compensar contra sus retenciones del año siguiente. Esa parte no cambia, esa parte nos quedamos igual, el tratamiento. Paréntesis cultural. En la columna en medio me queda claro, todos los que tienen a favor reciben cash por los 4,052 pesos. Todos su saldo a favor lo recuperan en el mismo momento en el que le quito el impuesto a los que le dio a cargo, sin problema. Y el fisco feliz porque aún así le voy a entregar 3,800, que es el excedente. Pero en el tercer supuesto, al fisco no le voy a pagar nada. ¿Por qué? Porque le quité a unos trabajadores para dárselo al fisco, pero en lugar de dárselo al fisco, se lo di a otros trabajadores. Y no me alcanzó, todavía les queda saldo a favor. La pregunta es, ¿y cómo, a quiénes les entrego esos 3,000 pesos? Porque hay trabajadores, la suma de todos ellos es 4,052, pero solo tengo 3,000. ¿A quién le doy los 3,000? La lógica me diría, se los entrego de forma proporcional a cada uno de los trabajadores. Pero eso no está en la ley. En ningún lado me dicen cómo repartir esos 3,000 pesos. Hay 4,000 a favor y solo 3,000 a cargo. Solo puedo repartir 3,000. ¿A quién se lo doy y a quién no? Si yo quisiera, podría agarrar a mis conces, a mis consentidos y a ellos entregarles todo su saldo a favor. Nada me lo impediría. Quiero repartir esos 3,000 pesos de forma proporcional a todos los trabajadores para que todos reciban, aunque sea algo. Lo puedo hacer sin ningún problema. O la otra alternativa, que desde el punto de vista técnico sería lo más recomendable. ¿Están de acuerdo que los trabajadores que generaron saldo a favor, pues están revueltos? No hay trabajadores a lo mejor de sueldo alto, de sueldo medio y de sueldo bajo. Puede que haya revuelto. Ahora, lo que yo recomendaría es darle su saldo a favor a los trabajadores que tienen ingreso bajo. ¿Por qué? Porque si a ellos les queda un saldo a favor que le vas a tener que compensar contra retenciones de 2021, pero son trabajadores de salario bajo, puta, pues se van a tardar meses en acabarse su saldo a favor. En cambio, un trabajador con sueldo alto normalmente le da un impuesto alto a retener. Y significa que la compensación a lo mejor se la acaba en la primera nómina o en las primeras nóminas. No necesita esperarse todo el año. Entonces, no hay regla, ¿eh?
O se lo puedo entregar esos 3,000 a mis consentidos, o esos 3,000 pesos los reparto de forma proporcional, o mi recomendación, entrégaselos a los salarios, a los empleados que tengan salario menor, para que lo recuperen de forma inmediata, y a los que tienen salario alto, no se los entregues, porque todos lo van a poder recuperar vía compensación en las primeras nóminas. Todos ganamos, el ganar, ganar, ¿de acuerdo? Pero insisto, no hay ninguna regla particular que me aclare cómo hacerlo. Ahora, algo que también nos debe quedar claro es que hay campos dentro del CFDI de nóminas para reflejar este impuesto retenido de ejercicios anteriores o para reflejar la compensación de los saldos a favor. Nada más para que nos quede claro, no es en papeles de trabajo nada más, sino en el CFDI de nóminas tengo que reflejar esta información. Y para eso hay un concepto dentro de las deducciones que me habla del ISR retenido de ejercicios anteriores. ¿Para qué? Para que no se confunda con el ISR retenido del ejercicio. Porque yo a ese trabajador se lo voy a retener ahorita. A los que les dio a cargo le voy a quitar el impuesto ahorita en febrero 2021. Y se lo voy a pagar al fisco, ya quedamos, se me vence en este mes. Pero si yo le quito un impuesto y no lo reflejo en un renglón especial, se me va a confundir con el ISR de 2021. Y este no es un impuesto de 2021, es de 2020. Por eso la importancia de que se refleje exactamente la clave de deducción que corresponda a este impuesto retenido. O sea, a todos los que les dio cargo, que les voy a retener el impuesto, hay clave especial. Ahora, ¿y qué pasa con los que tienen saldo a favor? Les dio saldo a favor y se los voy a compensar. Bueno, para eso hay un nodo completo. Recuerden que el nodo es el grupo y luego hay campos especiales. Bueno, hay un nodo que me habla de compensación de saldos a favor. ¿De acuerdo? Y el primer renglón, el campo que me habla de saldo a favor, pues es el que se le determinó al trabajador en el ejercicio o bien al que corresponde el comprobante o del ejercicio inmediato anterior. Digo, la lógica es que del ejercicio inmediato anterior. Yo estoy haciendo ahorita compensando el saldo a favor de 2020. Bueno, pero se lo voy a compensar ahorita contra sus retenciones de 2021. Entonces, es un CFDI de 2021 compensando un saldo a favor de 2020. Ahora, ¿por qué me dice que puede ser el saldo a favor del mismo ejercicio? Porque recuerden que hace rato yo les decía que si hago este cálculo en diciembre, se lo puedo compensar contra sus retenciones del mismo diciembre. No siempre el saldo a favor va a ser del año pasado. Puede ser del mismo año si es que lo compenso contra retenciones del mismo diciembre. Es una opción que les decía que existe, que insisto, ahorita ya estamos fuera de tiempo. Pero si nos ponemos las pilas y a finales de diciembre hacemos el cálculo de todos los trabajadores, desde diciembre ya puedo efectuar esa compensación. Claro, también me preguntan que de qué año es el saldo a favor. No vaya a ser que yo le ponga, esté haciendo el cálculo en diciembre y le ponga que es del año anterior. Espérenme, a lo mejor es del mismo año. Tiene que estar claro a qué ejercicio corresponde el saldo a favor determinado para cada trabajador. Insisto, y estos son campos dentro del CFDI de nómina. Y el otro campo que se llama remanente, pues me controla, como su nombre lo dice, el remanente de los saldos a favor. Es decir, parto de un saldo a favor y si en algunas nóminas estoy aplicando saldos a favor, entonces me lo va descontando de este remanente hasta llegar a 0. ¿De acuerdo? Pero aquí llevo yo mi control de los saldos a favor que le estoy compensando a cada uno de mis trabajadores. Entonces, como quedamos, no es simplemente hacerlo en papeles de trabajo, sino tengo que manifestarlo dentro de los CFDIs de nóminas. De manera muy rápida también, para no pasarnos de tiempo. Esta tabla me da cuáles son los ingresos exentos de los trabajadores, los ingresos por los cuales no se paga un impuesto sobre la renta. Esto se supone que lo hace mi sistema de nóminas semana tras semana o periodo tras periodo. La intención es
que revisen que su sistema de nóminas esté aplicando de forma correcta la exención. Porque recuerden, ya les he platicado, si yo estoy obligado a retener un impuesto y no lo hago, entonces voy a tener que asumir mi responsabilidad solidaria. ¿Y cuáles son los ingresos exentos que me dice el artículo 93 de la ley? Los que vamos a platicar aquí. Pero tenemos que partir de una premisa. Todo lo que yo le pague al trabajador, todo es gravado, salvo que la ley me diga lo contrario. Y bueno, ¿dónde me dice lo contrario la ley? En este artículo 93. Y aquí me dice, mira, las horas extras tienen una parte exenta, pero tengan cuidado con esta parte, ¿eh? Porque me dice las horas extras dentro de los límites de la legislación laboral. La ley no me dice si son dobles o son triples, me dice que estén dentro de los límites de la Ley Federal de Trabajo. Y la legislación laboral me dice que el tiempo extraordinario no puede exceder más de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. Ahí da el famoso 3x3, 9. Pero ese 3x3 lo usamos normalmente para pagar las dobles o pagar las triples. Si son menos de 9 horas, las pagamos dobles. Si son de más de 9 horas, las pagamos triples. Pero fiscalmente no importa eso. Lo que importa es si están dentro o están fuera de los límites de la legislación laboral. Si un trabajador en toda la semana solo trabajara 4 horas extras en un solo día, las que tienen derecho a la exención son las 3 primeras nada más. Oye, pero la cuarta hora también es doble. Pues sí, pero eso no importa. No importa si son dobles o son triples. Lo que importa es que no viole la regla de 3 horas diarias ni más de 3 veces a la semana. Este sí es un error común de todos los sistemas de nóminas. Porque como tenemos configurados los sistemas es que si son dobles, los exento y si son triples, las gravo. Pero eso no es lo que dice la ley. Oye, pero que así los tienen los sistemas. Pues que lo tengan. La norma es una sola. Y recuerden ustedes, tenemos un artículo 5 de código que me dice que las disposiciones que establezcan cargas a los particulares y excepciones a las mismas son de aplicación estricta. Y establecen cargas a los particulares cuando se refieren al sujeto, objeto, base y tasa o tarifa. Aquí estamos determinando una base del impuesto. No es lo que la mayoría aplique, es lo que estrictamente diga la ley. Si se exceden los límites de la legislación laboral, todo ese excedente va a ser 100% grabado. No tiene derecho a la mitad exenta, mitad grabada. ¿De acuerdo? Ahora, de lo que esté dentro de los límites, eso sí, tiene 50% exento. Siempre y cuando ese 50% exento no exceda a 5 UMAS a la semana. ¿De acuerdo? Si hubiera indemnizaciones de trabajo por riesgo de trabajo totalmente exentos, jubilaciones, pensiones y haberes, tengo 15 UMAS exentas también. Gastos médicos, dentales, hospitalarios, bueno, hay previsión social y se tiene que cumplir con las reglas de la previsión social, pero estarían totalmente exentas para los trabajadores. Si hubiera subsidios por incapacidad, becas educacionales, guarderías infantiles, actividades culturales y deportivas, o bien otras prestaciones de previsión social de naturaleza análoga, el ejemplo típico son los vales de despensa a través de monedero electrónico. Bueno, la regla es que todo es exento, pero debo de cuidar, siempre y cuando esos trabajadores no excedan las 7 UMAS anuales. Ese es otro candado que no todos los sistemas de nóminas me están revisando. Si le estoy dando estos conceptos que estamos platicando, y es un trabajador de sueldo medio alto que excede el umbral de las 7 UMAS, no todo va a estar exento. Lo máximo que puede tener exento sería una UMA. Claro, estamos hablando de ingreso anual, pues una UMA elevada al año. Pero sigue siendo eso, máximo una UMA. Oye, son trabajadores de sueldo bajo, sueldo medio bajo, y no se pasan del umbral de los 7 UMAS elevadas al año. No tengo problema. Toda la previsión social por esos conceptos que estamos hablando sería totalmente exenta. Mi problema sería con los que excedan el umbral de los 7 UMAS. Con ellos sí tengo que ver si hay algo grabado o todo es exento. Pero insisto, esta comprobación no lo hacen los sistemas de nóminas. Así que, recomendación, véanlo ustedes directamente, auditen los sistemas de nóminas
para comprobar que estén aplicando estos candados. Caja de ahorro no tiene ningún problema, es dinero de los propios trabajadores. El fondo de ahorro es previsión social, o sea, tiene que cumplir con todas las reglas de previsión social, todos los requisitos de las deducciones, pero además también tiene topes. No le puedo dar fondos de ahorro a los trabajadores que excedan al 13% de su salario, ni que tampoco el importe que yo le aporto a los trabajadores exceda a 1.3 veces la UMA. Elevada a la semana si es que es un fondo de ahorro semanal o mensual o quincenal o anual, pues elevado el periodo que tengamos, ¿de acuerdo? Y claro, hay algunos otros requisitos de préstamos que, para limitar la cantidad de préstamos que yo le dé a los trabajadores. ¿Qué pasa si hay una cuota obrera del Seguro Social pagada por el patrón? Estamos de acuerdo todos que hay cuotas obrero-patronales al IMSS y se llama así porque una parte se la descuento a los trabajadores y otra parte la absorbe la empresa, obrero-patronales. Pero puede haber empresas que no le retengan la cuota obrera a los trabajadores. Sin embargo, se debe de pagar al Seguro Social. O sea, al seguro no le importa si le retuve o no le retuve. Al Seguro Social le pago completito, su 100%. ¿Qué significa? Que yo estaría absorbiendo una cuota obrera y lo mandaría como gasto. ¿Es ingreso exento para el trabajador? Sí, pero no se nos olvide. Si hay una contribución que originalmente corresponde a un tercero y yo la absorbo como gasto, ese gasto es no deducible para la empresa. Entonces, sí, es exento para el trabajador, pero va a ser no deducible para la empresa porque es un gasto ajeno, es una contribución que no es mía, era de los trabajadores. ¿De acuerdo? También si hubiera primas de antigüedad, de retiro, tengo 90 UMAS exentos por cada año laborado. Si hubiera alguna gratificación que se entrega de manera general, el caso típico son los aguinaldos, pues tengo 30 veces la UMA elevada al año. La prima vacacional, tengo 15 UMAS exentas. El reparto de utilidades, tengo 15 UMAS exentas. La prima dominical, tengo una UMA exenta por cada domingo trabajado. Solo quiero regresarme ahorita al aguinaldo, primas y PTU. ¿Por qué? Porque hay empresas que entregan varias primas vacacionales durante el año. La UABC, por ejemplo, a mí me da vacaciones, me da una prima vacacional en lo que se conoce como Semana Santa. Me da otra prima vacacional en verano y me da otra prima vacacional en diciembre. Digo, sobre el sueldo que gano, ¿no? Es cualquier cosa. Pero vamos, son 3 primas vacacionales. Esto no significa que la empresa, que el patrón, deba de aplicar esta exención a cada ocasión, sino que anualmente la parte exenta no debe de exceder de estos 15 UMAS al año, en el caso de la prima vacacional, o 30 UMAS elevadas al año, en el caso de gratificaciones generales. Es decir, no es por cada ocasión, es anual. Pero si resulta que me aplican 15 UMAS exentas en Semana Santa, otras 15 UMAS exentas en verano y otras 15 UMAS exentas en diciembre, pues obviamente le estoy exentando en exceso a este trabajador y le estoy reteniendo de menos. Y a lo mejor puede ser que yo tenga que absorber esa responsabilidad solidaria al estar reteniendo una cantidad inferior a la que le debía haber retenido. Entonces, para que tengamos cuidado de que estos conceptos de aguinaldos, primas, PTU, son esta cantidad de UMA, estas veces la UMA, pero elevadas en un mismo año. ¿De acuerdo? Ahorita si hubiera dudas, con toda confianza me la van dejando en el chat y las atendemos al finalizar la plática. Hola amigos, ¿cómo están? Lamentamos la interrupción del evento, pero pues vamos a continuar con la parte que nos quedó pendiente. Estamos platicando del cálculo anual de ISR de nuestros trabajadores, ¿de acuerdo? Y nos quedamos platicando acerca de los reembolsos de viáticos. Estamos hablando de los ingresos exentos. Y por supuesto que cuando un trabajador reciba depósitos, reciba fondos, recursos en su tarjeta bancaria, en su tarjeta de débito, pero los destine a realizar erogaciones por cuenta y orden del patrón a través de esos viáticos, tampoco se va a considerar un ingreso para el trabajador. Desde luego tiene que estar timbrado el CFDI utilizando la clave que tiene que ver con viáticos, sobre todo para demostrar que ese depósito no tiene que ver
necesariamente con la obtención de un ingreso. Ustedes saben que en materia de personas físicas existe lo que conocemos como discrepancia fiscal. Esto significa que si de pronto nosotros estamos recibiendo depósitos mayores a los ingresos que estamos declarando, pues la autoridad desde luego va a querer conocer la razón de esa diferencia. Pues bien, a través de timbrar nuestros CFDI de nóminas utilizando este concepto de viáticos, deja de tener ese problema. Desde luego que el requisito es que realmente se trate de viáticos y que además se obtenga documentación que reúna requisitos fiscales a nombre de la empresa, a nombre del patrón. Y claro, por ahí hay algunos porcentajes y montos que puedo dejar libres sin necesidad de comprobar, pero en esencia todos los viáticos deben estar comprobados para entonces que deje de ser un ingreso para el trabajador. Desde luego que lo que la empresa aporte al seguro de retiro, cesantía de edad avanzada y vejez, lo que aporte al Infonavit, ni siquiera se consideran ingresos acumulables, a pesar de que es un beneficio para los trabajadores que lo están recibiendo. Y también en materia de alimentación tampoco se considera ingreso, es decir, podemos tener el servicio de comedor para los trabajadores o proporcionarles alimentación y eso ni siquiera se va a considerar ingreso, al igual que las herramientas útiles y materiales de trabajo que le demos a nuestro personal para llevar a cabo su actividad, pues tampoco se considera un ingreso siquiera. Ahora, ¿y qué pasa con el SUBE? Que algunos trabajadores reciben nómina, reciben en efectivo. Bueno, eso tampoco se considera un ingreso por disposición expresa del decreto por el cual se da a conocer el subsidio para el empleo. Ahí sí me dice que no va a ser ingreso acumulable ni integrante al salario, ni ingreso grabado para ninguna ley de tipo fiscal. Ahora, si de pronto el trabajador o sus herederos más bien recibieran algunas cantidades de percepciones devengadas con motivo de la muerte del trabajador, del fallecimiento de él, pues bueno, eso tampoco se va a considerar ingreso porque dejaría de ser un sueldo. Ya no lo está recibiendo el trabajador derivado de lamentable fallecimiento, sino ya lo recibirían los herederos. Bueno, eso cambia su naturaleza y por supuesto ya no se considera un salario grabado. Toda la cantidad que se reciba tiene la naturaleza de herencia o legado y consecuentemente pues es totalmente exento. Y en general, cualquier otro concepto que se le entregue al trabajador se va a considerar un ingreso grabado. Recuerden ustedes, la regla general es que todo es grabado para fines de impuestos sobre la renta, salvo que la propia ley diga lo contrario, ¿de acuerdo? Entonces, para tener cuidado en que no podemos exentar conceptos que no estén de manera expresa previsto como exento dentro de la propia norma. Bien, ya hicimos un repaso de todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad de hacer el cálculo anual, de por qué sigue existiendo dicha obligación y también de las excepciones para hacer el cálculo. Repasamos el procedimiento y qué pasa cuando tenemos saldos a cargo o saldos a favor de los trabajadores y cómo compensar saldos a cargo de unos contra los saldos a favor de otros trabajadores. También repasamos las claves que debemos utilizar dentro del CFDI de nóminas cuando estemos reteniendo el ISR a cargo a los trabajadores o les estemos compensando saldos a favor de ISR derivados de este cálculo anual a los trabajadores. Y también acabamos de hacer un repaso por los ingresos exentos que tienen los trabajadores. Pero independientemente de eso, ¿y qué pasa si no lo hago? Bueno, tiene una consecuencia muy importante. Desde luego la primera, que es lo de menos, desde luego una sanción por no cumplir con una obligación. Pero la parte importante no es esa. La parte importante es que el 27 fracción quinta me establece como uno de los requisitos para poder hacer deducible la nómina es que se haga este cálculo anual de los trabajadores. Desde luego, hay otra serie de requisitos que consten en CFDI, que efectivamente se retenga el impuesto, que se entreguen y expidan los CFDI de sueldos, que inscriba a los trabajadores ante el RFC, que cumpla con las disposiciones del subsidio para el empleo, que inscriba a mis trabajadores ante el Seguro Social. Pero una de esas obligaciones para que la nómina sea deducible es que se haga este cálculo anual de impuestos sobre la renta de los trabajadores. Consecuentemente, ignoro esta disposición, pues entonces corre el riesgo de ser no deducible la nómina de esos trabajadores por los cuales yo le debía de hacer el cálculo anual y no lo hice. Entonces, sí tiene una consecuencia, una repercusión muy, muy importante ignorar hacer este cálculo. Así que no podemos dejarlo de lado. Y ya como reflexiones finales,
La obligación de hacer este cálculo, pues existe. El que se haya eliminado la declaración informativa de sueldos y salarios no eliminó la obligación de hacer este cálculo. Así que esta obligación viene desde hace muchos, muchos años. Y además que no se nos olvide que es un requisito para que la nómina sea deducible. Así que necesario, indispensable hacer este cálculo anual. También que no nos olvide que estamos a unos días de que se nos venza el entero de las retenciones de ISR por aquellos trabajadores que les haya dado un impuesto a cargo. Recuerden, se vencen en el mes de febrero. Ya vimos también cómo debo de enterar ese tipo de retenciones, ese tipo de diferencias a cargo. También altamente recomendable revisar dos cosas en nuestro sistema de nóminas. Primero, que las exenciones se estén aplicando en términos de ley. Ejemplo, las horas extras cuando estén dentro o fuera de los límites de la legislación laboral, independientemente de que sean dobles o triples. Y también cómo se está haciendo el cálculo del impuesto sobre la renta cuando en un mes o en una semana existen percepciones extraordinarias. Recuerdan que les platicaba que de pronto los sistemas mensualizan la percepción, le aplican la tarifa y luego lo bajan otra vez al periodo semanal. Bueno, revisar esos procedimientos en nuestro sistema de nóminas. También importantísimo, no podemos dejar pasar esto, es revisar la información que existe en el portal del SAT a través del visor de nóminas. Ya les decía, ¿por qué no necesita el SAT esta declaración informativa de sueldos y salarios de la que les hablé hace un momento? Pues porque ya no la necesita. Con cada nómina que se timbra, ya tiene la información el SAT de todos mis trabajadores, por concepto. Bueno, tengo que comparar la información que tiene el SAT contra la que tenemos nosotros como empresa. Créanme, nos hemos topado con casos en los cuales de pronto nuestro sistema de nóminas duplica el timbrado y el SAT tiene mucha más información de la que tenemos nosotros. Tenemos que corregir eso. O de pronto derivado de esos timbrados dobles o de las cancelaciones que nosotros creemos hacer en nuestro sistema de nóminas, pero que al final no le llega esa cancelación de CFDI de nóminas al SAT, pues resulta que el SAT tiene inflado la cantidad de impuestos retenidos que al compararlo contra lo que hemos venido enterando durante los meses, pues no le va a coincidir. Entonces, indispensable hacer ese comparativo entre lo que tiene el SAT en su visor de nóminas contra nuestra propia información, pues para tener identificada si es que hay alguna diferencia y corregirlas a la brevedad. También nos ha tocado ver que al momento en que configuramos nuestro sistema de nóminas, le asignamos una clave del CFDI de nóminas equivocado al concepto interno que tenemos nosotros. Entonces, para nosotros puede ser un concepto y el SAT tiene identificado un concepto totalmente diferente por error en la asignación de las claves de esas percepciones. Entonces, indispensable hacer ese comparativo del visor de nóminas contra nuestros sistemas contables y nuestros sistemas de nóminas. Y claro, como les decía hace rato, nuestros trabajadores que me comuniquen por escrito que van a hacer su propia declaración anual, pues por esos trabajadores yo no tengo la obligación de hacer el cálculo. Hay que hacer campañas de capacitación, de educación, de que los trabajadores nos avisen por escrito que ellos van a hacer su propia declaración anual. Y es más, estamos en febrero, es muy buen momento para capacitar a nuestra gente e inducirlos a que ellos hagan su propia declaración anual, asumiendo que tienen deducciones personales. Puede haber donativos, puede haber gastos médicos, dentales, hospitalarios, o de funeral incluso, puede haber colegiaturas, puede haber seguro de gastos médicos mayores, puede haber aportaciones adicionales y voluntarias a su seguro de retiro. Es decir, hay una serie de deducciones personales que nosotros como personas físicas podemos aplicar en nuestra declaración anual y que muy probablemente eso nos vaya a llevar a obtener un saldo a favor. ¿Por qué no capacitar a nuestra gente para que aproveche esos beneficios fiscales que tienen? Entonces, pues hay que también hacer campañas de educación, de capacitación a nuestro personal para que en caso de que se ubiquen en el supuesto de tener deducciones personales, pues que las aprovechen. Y claro, hay que enseñarles también cuáles son los requisitos que se deben de cumplir, que me comuniquen como empresa que ellos van a hacer su propia declaración y me olvido de este tema. Ya les paso esa obligación a ellos cuando hagan su propia declaración anual personal. Y en general, pues eso es lo que queríamos platicar con ustedes, amigos. La verdad es que es un tema muy sencillo, es un tema muy corto, pero muy relevante, sobre todo porque podría ponerse en riesgo la deducibilidad de las nóminas
de los trabajadores por los cuales yo debo de hacer este cálculo anual. Entonces, tampoco es un tema que podamos dejar de largo. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier inquietud es bienvenida. Tienen nuestras direcciones de correo electrónico, tienen nuestras redes sociales, nos mandan un mensaje. Incluso si están interesados en este material, con toda confianza nos contactan y se los hacemos llegar sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pues les agradecemos mucho su atención en este accidentado evento, pero al final lo que importa es terminar el tema y a través de esta segunda parte del video, pues estamos logrando cerrarlo como debe de ser, no dejarlo incompleto, porque aquí no se dejan las cosas incompletas. Agradecemos mucho su atención y que sigan teniendo un excelente, excelente día. Nos vemos en la próxima.